En lo profundo de los bosques boreales azotados por el invierno, un exhausto caribú busca desesperado un tierno brote. Tras varios días sin comer, hasta la más modesta rama es todo un festín. Sin embargo, de pronto, a lo lejos, una siniestra figura se mueve entre la convaleciente vegetación. En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía un arbusto se convierte en un feroz lobo gris, y una frenética persecución da inicio. Pero el cánido no está solo, y de los flancos aparece toda una jauría con claras intenciones de hacer del ungulado su presa. Después de varios kilómetros a través de la traicionera nieve, el caribú flaquea, y los depredadores no desaprovechan la oportunidad. Juntos se abalanzan contra su presa, y la matanza comienza. Esta es la Alaska salvaje, un lugar donde la supervivencia es todo un lujo reservado para los más fuertes. Aquí, cada especie libra una lucha eterna, tanto contra los elementos como con la desalmada crueldad de la cadena alimenticia. El buey almizclero recibe toda la ferocidad invernal en carne propia, con eternas tormentas de nieve azotando la estepa. Los castores americanos trabajan incesantemente en la construcción de su castorera, un refugio que los protegerá de las gélidas temperaturas que se avecinan. Mientras, el oso negro escudriña cada rincón del ecosistema en búsqueda de comida como parte de sus preparativos antes de su largo letargo invernal. En Alaska, nada está escrito, y la supervivencia es un privilegio que cada especie se gana a fuerza de ferocidad. El zorro rojo, un hábil cazador, camina lentamente a través de los bosques de coníferas, rastreando a un roedor incauto bajo tierra. El más tímido chirrido o un rastro pasajero delata la presencia de un indefenso lemming, y la cacería comienza. Sin pensarlo, el can empieza a excavar, asaltando la madriguera de su presa. La redada no dura más de unos pocos segundos, y termina, inevitablemente, con el depredador con una víctima entre sus colmillos. Lejos de la escena del crimen desatada por el zorro rojo, una copiosa carroña de un ciervo es el punto de encuentro entre dos gigantes osos grizzly. Los enormes úrsidos colisionan en una violenta confrontación por el derecho de poseer lo que para ellos es todo un banquete. Cada contrincante lanza potentes zarpazos capaces de triturar huesos y la batalla es encarnizada, dejando destrozos a su paso. Más al sur, desde las alturas, un hábil cazador de los cielos aparece, listo para aterrorizar a sus presas en tierra. Con su majestuoso vuelo, el águila calva se convierte en la pesadilla de innumerables especies silvestres. De un segundo a otro, el ave rapaz desciende de las alturas y con sus afiladas garras toma una nueva vida. Si bien todo el ecosistema alasqueño se rinde ante estos imponentes depredadores, ser destripado por un voraz carnívoro no es la única de las preocupaciones de los habitantes salvajes de esta remota región del planeta. El clima alasqueño es todo menos hospitalario. En Alaska, el invierno no es una estación, sino más la conversión de un paraíso natural a un infierno de hielo en la tierra. El sol se retira hasta volverse un mito, y el manto gélido se apodera de la tundra y los picos con una oscuridad casi total. Con temperaturas por debajo de los menos 50 grados centígrados, los infinitos ríos, antes arroyos de vida, se convierten en obsidiana. Tras un yugo de hasta 6 meses de dictadura invernal, el deshielo de la primavera es solo un cambio de tormento, pues la tierra blanda expone la trampa del fango. El paisaje se transforma en un laberinto pantanoso que drena la fuerza de los ungulados y expone a las crías recién nacidas a la vista de los grandes cazadores que han ayunado durante los meses de la penumbra, desatando el caos donde una matanza ocurre en cada rincón del ecosistema. El verano, a pesar de ser una época de bonanza, no deja de traer sus desafíos.
Esta explosión violenta de luz trae consigo la implacable plaga del insecto, donde nubes de mosquitos y tábanos extraen la sangre con fervor incansable de la piel más gruesa, obligando a los animales a buscar refugios precarios en la cima de los vientos o en el corazón de las corrientes glaciares para evitar el lento desangrado. Por su parte, el otoño es un breve y glorioso intermedio entre el hambre y la oscuridad, el momento de la verdad para todas las especies, una carrera desesperada contra el tiempo. Aquí, los ungulados deben almacenar la grasa, los depredadores asegurar el territorio, y el salmón debe completar su migración final antes de que la escarcha selle el río bajo un techo de hielo inquebrantable, que no se romperá hasta la próxima primavera. Dudar en esta estación es una muerte asegurada. Aunque para la mayoría de especies alasqueñas, la llegada del invierno se traduce en una eterna hambruna, para el oso polar, la caída en picada de las temperaturas es solo el inicio de su imperio de hielo y de una abundancia sin precedentes. Con una altura que supera los 3 metros con 4 centímetros al levantarse, el oso polar es una formidable bestia diseñada por la tiranía del frío. Este depredador domina el norte de Alaska, una presencia imponente sobre los vastos y móviles hielos del mar de Chukotka. Este gigantesco carnívoro ejerce su poder absoluto sobre numerosas presas, desafortunadas criaturas condenadas a estar en el punto de mira de este asesino blanco. Con un cuerpo que puede alcanzar los 680 kilogramos, este mamífero es una mole, una montaña viviente protegida por una capa de grasa que llega a los 12 centímetros de grosor, brindándole el abrigo perfecto para los días bajo cero. Su pelaje, que parece nieve inmaculada, está compuesto por pelos huecos y translúcidos. Esta adaptación canaliza la escasa luz y el calor hacia la piel subyacente, que sorprendentemente es totalmente negra. Estas formidables adaptaciones contra el frío extremo hacen que el úrsido ni siquiera se inmute cuando el cruel invierno alasqueño se apodera del ecosistema. Al contrario, los días invernales son todo un alivio para este tirano de la nieve. Sus garras son ganchos afilados, esenciales para la escalada en el hielo y la perforación de la nieve. Las patas son vastas y anchas, superando los 30 centímetros en su dimensión mayor. Esta anatomía le permite distribuir su peso y moverse sin hundirse en la escarcha. Mientras que para otros habitantes salvajes alasqueños, la llegada de los días gélidos significa ayuno, para el blanquecino oso es el comienzo de la abundancia. Cuando el hielo marino se extiende por el Ártico, este desierto polar se convierte en el territorio de caza perfecto para este ávido carnívoro, lo que se traduce en malas noticias para presas como la foca anillada y la foca barbuda, quienes deberán lidiar con la para nada envidiable tarea de alimentar a este insaciable depredador. Al momento de cazar, el oso polar utiliza su olfato como principal arma. Su capacidad olfativa le permite detectar el rastro de una foca a más de 30 kilómetros de distancia, incluso cuando ésta se encuentra bajo 1 metro de hielo compacto. Al percibir un rastro, el úrsido se acerca al lugar de la exhalación con una lentitud que desafía el hambre. Ya en el lugar en el que, espera, haya una copiosa foca, el depredador no muestra la menor señal de desesperación y yace inmóvil esperando ante un aglu. El aglu es el punto vertical de respiración que la foca mantiene abierto en el manto de hielo. La espera puede extenderse por hasta varios días sin descanso alguno. Tras una demostración de paciencia infinita, aguardando a una oportunidad, ese preciado momento llega, con una foca emergiendo a la superficie para tomar aire. La violencia se desata al instante, con el oso lanzando su zarpazo, que desciende con una fuerza calculada para que el impacto sea una sentencia de muerte inmediata. El golpe busca fracturar el cráneo y el cuello antes de que la presa pueda sumergirse. El úrsido asegura la captura con sus poderosos colmillos y rompe el hielo para extraer el botín. Una sola foca barbuda, con su alto contenido de grasa, puede aportar un festín de 170.000 calorías.
Esta ración es suficiente para sostener la inmensa demanda energética del cazador durante más de 10 días. El depredador consume solo la piel y la capa de grasa, dejando el resto de la carne para los carroñeros oportunistas. La necesidad de grasa pura es una condena para el mamífero, y la única forma en la que puede hacerle frente a las bajas temperaturas. Mientras los gigantescos machos de la especie se dedican a mostrar toda su ferocidad sometiendo a grandes pinnípedos, el invierno para las osas tiene otro significado. Las hembras gestantes abandonan el hielo en otoño para excavar su guarida de maternidad. Este refugio es una cámara aislada, excavada en los cúmulos de nieve más profundos, lo suficiente como para poder aislarse por completo del nefasto exterior. La cría de los oseznos ocurre durante el invierno, mientras la madre permanece en reclusión total. Esta madre abnegada sobrevive completamente de las reservas de grasa acumuladas en la cacería invernal. Sus tiernos oseznos nacen ciegos, pequeños, y dependen exclusivamente de la leche materna. Esta es una de las sustancias más ricas del reino animal, conteniendo hasta 35% de grasa. La madre no abandonará la seguridad de la guarida por un periodo de hasta 4 meses, un sacrificio que hace enteramente por la supervivencia de sus pequeños. El éxito de la camada depende enteramente de la planificación y la ferocidad de la madre, quien, además de alimentar a sus crías y resistir a los embates del clima y la hambruna, debe proteger a los oseznos de sus congéneres, pues nunca se sabe cuándo, de la nada, un gigantesco macho deseoso de cópula aparecerá con intenciones de forzarla a entrar en celo desviviendo a su progenie. Varios kilómetros más al sur, muy lejos de los dominios casi árticos del oso polar, la supervivencia de la Alaska bajo cero muestra otro de sus rostros. Condenados a protagonizar la migración terrestre más larga conocida en Norteamérica, las numerosas manadas de caribús llegan a sus zonas de invernada en la tundra costera y los bosques boreales. Con cada individuo con una corpulencia de más de 250 kilogramos y unos 2 metros de altura, a su paso la caravana hace temblar el suelo. Sin embargo, después de un viaje de más de 600 kilómetros desde el norte, lo peor ya ha pasado, y los rebaños se disuelven en tierras más australes. Por supuesto, seguimos en Alaska, y no importa cuán al sur vayan, los días blancos siempre terminan llegando. A pesar de las condiciones agradables en comparación con su antiguo hábitat en el norte, el invierno alasqueño no perdona. Estos ungulados deberán enfrentar toda su hostilidad. Para lograr ver los días de primavera, estos cérvidos están perfectamente adaptados a las temperaturas glaciares. Su pelaje espeso, de una densidad inigualable, los aísla como una armadura contra las constantes tormentas de nieve. Sus pezuñas son anchas y cóncavas, dotadas de bordes cortantes, una adaptación que les permite caminar con total facilidad sobre la superficie traicionera. Su característica cornamenta es una estructura ósea imponente, portada como un emblema por el macho y la hembra. Estas estructuras, además de un símbolo de estatus, se utilizan como picos en su desesperación para excavar la nieve. Sus astas, junto con sus anchas pezuñas, son la herramienta perfecta para hallar líquenes frescos bajo el suelo congelado. Pese a que en estas regiones más australes el alimento es menos escaso, con miles de caribús concentrándose y la nieve cubriendo todo a su paso, poco a poco hasta el más modesto brote se empieza a convertir en todo un lujo. Gracias a una muy desarrollada visión, capaz de detectar luz ultravioleta y un sensible sentido del olfato, estos herbívoros pueden percibir hasta el menor vestigio de algo siquiera remotamente comestible, incluso bajo varios metros de nieve. Líquenes, arbustos, hierbas, juncos y hongos, todo vale cuando la supervivencia está en juego. Cuando las tormentas de nieve más violentas se apoderan del ecosistema, los caribús acostumbran a resguardarse en lugares con densa vegetación como los bosques de coníferas, buscando un refugio natural. Pero el rebaño no solo lucha contra el clima. En la Alaska invernal, mientras algunos luchan por sobrevivir, otros atentan contra la vida.
Ante tal festín de presas, los depredadores no tardan en asediar a la manada, en búsqueda del eslabón débil en el grupo. Donde hay un numeroso rebaño de caribúes, casi siempre una hambrienta jauría de lobos está al acecho. Cuando un ejemplar queda rezagado producto del cansancio o enfermedad, los depredadores no tardan en tejer su emboscada. Por supuesto, sin importar las inclementes condiciones del hábitat o cuán exhaustos estén, los ungulados no serán una presa fácil y, al identificar la trampa, iniciarán una batalla sin tregua por su vida. Apoyándose en la fuerza del grupo, utilizan la estampida como defensa colectiva, creando un caos en el que toda estrategia queda descartada. Dado que la táctica de los cánidos consiste en separar a uno de los ungulados lejos del grupo, la mejor defensa es la cohesión. Por supuesto, al enfrentarse a tan formidables cazadores, en ocasiones, uno de los cérvidos termina acorralado, y es aquí cuando, sin una vía de escape factible, pueden mostrar su lado más agresivo, tratando de embestir a sus perseguidores. Claro está, esta es una medida desesperada, pues los caribúes siempre preferirán huir antes que atacar. Pero no solo las agresivas manadas de lobos atentan contra la supervivencia de estos enormes herbívoros. El rebaño también enfrenta la amenaza silenciosa del lince de Canadá, un meticuloso cazador de las sombras. Acechando desde los límites del bosque boreal congelado, el félido representa una amenaza constante para los más jóvenes del grupo, pues, debido a su compacto tamaño, no es un digno adversario para los adultos. Si bien los depredadores llegan a causar estragos en las manadas de ungulados, el mayor verdugo de los caribúes en la Alaska invernal es, por mucho, el frío extremo. A pesar de sus envidiables adaptaciones a las bajas temperaturas, a menudo el termómetro desciende más de la cuenta y las gélidas tormentas de nieve sepultan todo a su paso. Cada año, cuando por fin llega la primavera, el deshielo revela las atrocidades de los días bajo cero, con cientos y hasta miles de caribúes sepultados en una tumba de hielo. Pero para sobrevivir a esta tierra indómita sumida en el hielo, no hace falta ser un gigantesco cérvido de más de 250 kilogramos. La ferocidad de la naturaleza alasqueña se presenta en formas tan delicadas y menudas como la majestuosa perdiz nival, con un tamaño que apenas roza los 38 centímetros y un peso que no excede los 600 gramos. Esta diminuta ave es el ejemplo vivo de la irreverencia, a perecer por parte de una criatura, a primera intención, frágil. Pero lo que le falta a la perdiz en tamaño, le sobra en gallardía. Esta ave de las cumbres ha elegido enfrentar la hostilidad del invierno alasqueño, allí donde las temperaturas caen hasta los menos 50 grados centígrados. Mientras otros huyen, esta se mantiene firme en los altos valles y las estepas abiertas, un desafío constante a la dictadura del frío y del viento. La supervivencia de esta especialista de la altitud comienza con su asombrosa adaptación térmica, una armadura natural perfeccionada a lo largo de los milenios. Su cuerpo está envuelto en el plumaje más denso que puede encontrarse en cualquier ave no marina del planeta. Esta capa protectora es una red intrincada de plumas que actúan como un sistema de aislamiento atrapando el calor vital. Este abrigo natural se extiende hasta cubrir completamente sus patas. Los dedos y la planta de los pies están forrados, transformándose en una especie de raquetas naturales de nieve. Esta anatomía le permite caminar con una ligereza desconcertante sobre las superficies blandas, evitando el gasto de energía que supondría hundirse en la escarcha inestable. El plumaje invernal del ave no es solo un abrigo, es un mecanismo de invisibilidad absoluto. Con el primer descenso de las temperaturas y la extensión del manto blanco, este fantasma alasqueño realiza una muda radical. Su plumaje adopta el tono del paisaje que la rodea. Un blanco inmaculado, perfecto, que la funde con la nieve hasta hacerla desaparecer. Su estrategia más extrema contra el frío la lleva a utilizar su entorno como un refugio arquitectónico. Durante las ventiscas más salvajes o cuando la noche polar se intensifica,
pasando de huir en lo que sería un acto de cobardía, este habitante de las alturas se sumerge voluntariamente bajo la capa superficial de nieve. Una vez oculta, excava una pequeña cámara aislada, una madriguera de nieve personal, que, si bien no está ni cerca de ser tan elaborada como una castorera o una osera, cumple su trabajo. Dentro de este refugio improvisado, la temperatura puede mantenerse estable, incluso decenas de grados más cálida que el aire que azota la superficie. La nieve, para el galliforme ártico, se convierte en un aliado, el aislante perfecto contra el frío que cobra vidas en el exterior. Con el tema de mantenerse caliente bajo control, la perdiz se centra en otra de sus principales preocupaciones, pues, al igual que el frío, la hambruna acecha con la misma crueldad. Encontrar alimento bajo el grueso piso de hielo y nieve es el desafío diario que define su existencia. Esta blanquecina ave no se alimenta de presas, sino que ha adoptado una dieta especializada exclusiva de la vegetación que resiste al frío extremo, como las ramas de sauce y los brotes de abedul enano. Para acceder a lo que es toda una envidiable comida en medio de la austeridad alasqueña, este hábil sobreviviente confía plenamente en la fuerza de sus patas y el filo de su pico. Utilizando sus robustas patas emplumadas, raspa y cava la nieve compactada, creando pequeñas fosas de forrajeo. Con una precisión obsesiva, excava hasta encontrar los líquenes y los brotes que han permanecido congelados bajo la superficie. Cada bocado es una victoria frente al hambre, así como una pequeña inyección de calorías para contrarrestar la constante pérdida de calor. Los sensibles sentidos de esta criatura blanca también son esenciales para detectar los mínimos vestigios de comida. Su olfato le ayuda a identificar la presencia de materia vegetal, incluso cuando ésta se encuentra enterrada bajo varios centímetros de nieve. La búsqueda es una tarea constante y desesperada, pues un día sin éxito equivale a una peligrosa merma en las reservas de energía. Pero la necesidad de alimentarse obliga a la diminuta ave a abandonar la seguridad de su madriguera, exponiéndola a la mirada de cazadores implacables. El aire helado de Alaska está patrullado por depredadores que ven en la perdiz una fuente de sustento fácil en medio de la escasez. El halcón gerifalte, un cazador de los cielos, desciende con la velocidad de un proyectil sobre la tundra abierta. Su visión de largo alcance lo convierte en una amenaza constante, capaz de detectar cualquier movimiento que rompa el patrón de la nieve. Desde el suelo, el zorro ártico, un espectro de pelaje blanco y orejas cortas, recorre las extensiones de hielo con un hambre implacable. Como contramedida a las amenazas constantes de estos carnívoros, la perdiz nival emplea una estrategia de evasión que depende de su camuflaje absoluto y de una quietud pétrea. Al detectar una sombra en el cielo o un rastro en el suelo, sin pensarlo, se paraliza instantáneamente. Con su plumaje blanco, se convierte en un punto invisible, un montículo de nieve que no merece la atención del depredador. Esta inmovilidad total es su primera y más efectiva línea de defensa contra la aguda vista de las rapaces. En contadas ocasiones, y si la amenaza persiste, la criatura de las cimas se alza en un vuelo corto y explosivo, un estallido de energía que sirve para confundir al depredador y permitirle sumergirse en una nueva capa de nieve, donde desaparece nuevamente en el blanco infinito. La perdiz nival es la prueba de que, en el ecosistema alasqueño, el tamaño no define la capacidad de un ser vivo para prevalecer. Lejos de la zona donde esta asombrosa ave domina el arte de la supervivencia, volviéndose invisible entre la blancura, una formidable jauría de lobos cruza la estepa. Marchando a paso firme, la manada desafía las hostiles condiciones de vida alasqueña, mirando al invierno directamente a los ojos, con cada ejemplo siendo un bloque de músculo de más de 75 kilogramos de peso y un largo desde el hocico hasta la punta de la cola de más de 1,5 metros. Estos cánidos están diseñados para las millas interminables y el combate a 0 grados. Mientras todo el ecosistema tiembla producto de las bajas temperaturas, estos perros salvajes apenas se inmutan ante el frío extremo. Su pelaje no es un simple abrigo,
sino todo un sistema de termorregulación doble infranqueable. La capa interna es una red de lana térmica que aísla el cuerpo del frío exterior, al tiempo que la capa externa, gruesa y grasosa, repele la humedad de la nieve. Esta doble armadura permite que el depredador mantenga una temperatura interna constante, ajeno al infierno de hielo que lo rodea. Las patas del rey de la estepa son especializaciones forjadas por la necesidad. Dotadas de membranas interdigitales, estas actúan como raquetas de nieve, así como distribuyen su peso de forma eficiente sobre las superficies blandas. Pese a ser diseñados por el creador en persona para soportar las más inclementes condiciones de vida glaciar, en ocasiones el clima alasqueño arrecia más de la cuenta, y ni siquiera estos ávidos supervivientes son capaces de mantenerse ignorantes a su entorno. Con una cruel ventisca azotando la estepa, este clan de cazadores avanza desafiando el frío extremo. La nieve, impulsada por un viento constante, golpea sus rostros como arena helada. El mundo es un túnel blanco donde la visibilidad se reduce a unos pocos metros. Han pasado 4 días desde que un alimento sustancioso cruzó el umbral de sus fauces, y la hambruna es un aguijón en el vientre de cada miembro de la jauría. El alfa, líder absoluto de la jauría, un macho formidable, levanta la cabeza y el viento, en un giro cruel, trae un rastro fugaz que se filtra entre el hielo. Es el aroma agrio de la vida, pequeño pero presente. La liebre ártica. La presa es minúscula, apenas una ración, pero el hambre no negocia la escala de la víctima. Sin dudar, la jauría se divide en el silencio, abandonando su marcha agotadora para plasmar una elaborada estrategia de cacería. 2 flancos se abren, moviéndose sigilosamente bajo el ruido del viento. La liebre, ignorante de su alrededor y confiando en su pelaje blanco, casi tan inmaculado como el de la perdiz nival, percibe el cerco cuando el depredador está a tan solo 10 metros de distancia. De pronto el pánico se desata en un sprint frenético. La liebre se convierte en un borrón de músculos y pelo, saltando sobre los cúmulos de nieve. Pero la cacería, para los lobos, no es un sprint, sino una prueba de resistencia coordinada. El clan se turna para mantener la presión, cortando los ángulos de escape y obligando a la presa a correr en línea recta. La liebre, exhausta, comete un error fatal, intentando un cambio de dirección en un terreno blando. Al instante, un lobo joven intercepta la maniobra y la persecución termina con una violenta colisión. De un mordisco en la nuca rompe la cervical de la liebre y, sin tiempo que perder, los hambrientos canes devoran el cuerpo en menos de 1 minuto. La carne cálida y jugosa del lagomorfo es tan solo un recuerdo breve, y los lobos levantan la cabeza al unísono, con sus ojos de nuevo fijos en el vacío blanco. La búsqueda de alimento continúa. Horas después, al caer la tarde, el viento trae un aroma denso y pesado. Esta vez no es un pequeño mamífero, sino la esencia de una muerte masiva. Lo que para ellos es un exquisito aroma, los guía hacia una masa de carne congelada, el cadáver de un alce adulto, parcialmente consumido. Algo que en verano era una comida rutinaria, en medio del austero invierno alasqueño, se convierte en todo un lujo. Sin embargo, el festín tiene un dueño. Antes de que siquiera uno de los canes pueda poner su boca en el cadáver, un gigantesco oso polar se alza sobre el botín. Esta enorme bestia, que supera los 650 kilogramos, reclama la presa con un gruñido. El líder del clan, curtido en batallas contra estos gigantes, inicia el desafío. El clan se dispersa, rodeando al úrsido en un círculo tenso y oscilante. El úrsido, frustrado, se lanza en un golpe devastador. Sus garras rasgan la nieve en el aire. La estrategia de la jauría es la distracción caótica. Mientras el oso se concentra en la amenaza frontal, 2 lobos se abalanzan sobre su flanco. Mordiscos rápidos y dolorosos buscan la frustración, no la herida mortal. El gigantesco mamífero gira en un rugido de dolor y furia. En esa fracción de segundo de distracción, el resto del clan se abalanza sobre el alce. Arrancan las capas de grasa congelada y la carne expuesta. La confrontación es una secuencia de embestidas y retiradas. La bestia blanca es demasiado poderosa para ser sometida,
y los lobos son demasiado rápidos para ser abatidos. Tras varios minutos de guerra sangrienta, la jauría se retira con los vientres pesados, asegurando varios kilogramos de grasa vital para el invierno. El oso, exhausto, permite la huida, con su apetito por fin saciado y el clima mostrándose anormalmente agradable. Los canes se proponen a custodiar sus dominios. A veces, para los lobos grises, el mayor adversario no se presenta en forma de un caribú huyendo o de un agresivo oso polar. En ocasiones, la amenaza más implacable es su propia especie. La propiedad de un territorio marca la delgada línea entre la abundancia y la inanición, por lo que la jauría patrulla sus fronteras sin descanso. El aroma de un macho alfa rival, un olor extranjero, se filtra en el centro de su dominio. Ante esto, la respuesta de la jauría es una furia primitiva. El rastro lleva a los lobos a un claro de abetos al amanecer, donde una manada rival, más pequeña, intenta asegurar una zona de cacería. Ambas jaurías se detienen a una distancia de unos 30 metros. Antes del inicio de las hostilidades, un silencio tenso precede a la carnicería. Los aullidos de desafío se elevan en el aire frío, un coro de guerra que declara fuerza. El alfa de la manada residente avanza con la espalda erizada. Cada pelo es una declaración de intención absoluta. Sin nada que contenga la tensión, el combate se desata en un instante de violencia. Es un choque brutal, una explosión de dientes y carne. El objetivo es la destrucción de la jerarquía rival, no la cacería. Los mordiscos son lanzados sin la menor piedad directo al cuello, a la garganta, al flanco. La capa de doble pelo no es escudo suficiente contra una mandíbula que puede ejercer una presión de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Conforme la pelea avanza, el aire se llena con el sonido del hueso raspado y los gruñidos de dolor. El líder del grupo invasor es interceptado por el alfa residente del territorio. El duelo es feroz, un combate de veteranos. El lobo dominante ataca el cuello del rival en un mordisco fatal. El cuerpo del perdedor cae sobre la nieve, un sacrificio territorial. La jauría vencedora concentra su ataque en los lobos más jóvenes y menos experimentados de la manada rival. El ataque es implacable, buscando heridas que dejen muy claro el mensaje y garanticen la expulsión permanente de los intrusos. Tras varios minutos de salvajismo, los invasores huyen, dejando un rastro de sangre en la nieve y, de seguro, sin ganas de volver. Pronto, la noche polar desciende sobre el valle y la jauría, aunque herida, sigue siendo la soberana de este inhóspito trozo de la Alaska salvaje. A miles de kilómetros de los dominios de la jauría de lobos grises, el horizonte se transforma y el terreno de caza de los cánidos cede ante el hielo marino, una extensión móvil y traicionera. Allí, bajo un techo inquebrantable de hielo, aguarda un mamífero que lleva sobre sus hombros la en absoluto envidiable carga de ser la presa predilecta de los tiranos del Ártico. Es la foca barbuda, el gigante de las banquisas, una bestia de carne y grasa diseñada para desafiar el frío y la hambruna del norte alasqueño. Con un cuerpo que puede alcanzar los 2,5 metros de longitud y un peso que se acerca a los 350 kilogramos, este pinípedo es una criatura robusta y maciza. A menudo, este mamífero marino reposa sobre la vasta extensión blanca, convirtiéndose en una masa oscura contra el brillo implacable del sol invernal. Su nombre no es para nada al azar, sino un homenaje a los densos y largos bigotes que cuelgan de su rostro. Estas vibrisas, de un color claro, no son un ornamento estético, sino una red de sensores biológicos de una sensibilidad inaudita. Cada vello es un radar capaz de detectar el movimiento más sutil. Son la única conexión de la foca con el mundo oculto de las profundidades marinas. Contrastando con la agonía de todo el ecosistema ante la llegada del invierno, este formidable mamífero no se inmuta frente al descenso de las temperaturas. Su supervivencia depende de una adaptación inigualable forjada por la tiranía del frío. Bajo su piel gruesa reside una capa de grasa de hasta 10 centímetros de grosor, una armadura que funciona como aislante térmico.
un escudo biológico que la hace inmune a las temperaturas bajo cero de la superficie y las aguas. La grasa es también una reserva de energía masiva, un almacén que le permite atravesar los largos períodos de escasez. Diferenciándose de los gregarios lobos grises y de otras especies de pinípedos que se congregan en colonias masivas, la foca barbuda no depende de grandes manadas. El gigante de los hielos es una criatura solitaria, un navegante ermitaño que patrulla en aislamiento su territorio de caza. Este estilo de vida esquivo lo obliga a ser autosuficiente y estar constantemente alerta. Su vida se rige por un vaivén eterno de vigilancia en la superficie e inmersiones en la oscuridad del mar. El pinípedo es un maestro de la apnea, pudiendo, en un solo descenso, retener el aliento durante más de 20 minutos. Esto le permite sumergirse a profundidades de más de 200 metros, llegando a su destino en el lecho marino, un paisaje fangoso y lleno de sombras. La foca barbuda no persigue a los peces veloces ni acecha a las presas en la columna de agua como otros depredadores marinos. Su estrategia es la de un recolector paciente y metódico. Utilizando sus sensibles bigotes para peinar el suelo oceánico, logra detectar hasta las mínimas perturbaciones en el sedimento. Con la sensibilidad de un explorador, el pinípedo puede sentir la presencia de una almeja enterrada o de un camarón que se arrastra en la oscuridad. Su dieta se compone principalmente de invertebrados bentónicos, criaturas lentas que viven en el fondo, una mezcla de cangrejos, gusanos marinos, moluscos y peces de lento movimiento. Esta dieta es rica en grasas, algo que contribuye a su poderosa capa de aislamiento. Para extraer su botín de las profundidades, la foca posee un paladar y una boca altamente especializados. No muerde la carne, sino que succiona a su presa con una fuerza absorbente. Este método le permite extraer almejas de su coraza o succionar pequeños peces de sus escondites. La cacería submarina de este gigante es una rutina constante, pues, debido a su copioso tamaño y sus insaciables necesidades energéticas, debe consumir una cantidad masiva de alimento. Aunque es capaz de zambullirse en maratónicas inmersiones, la necesidad de ascender a la superficie es una constante. Debe respirar, lo que la obliga a perforar el hielo marino con regularidad. Para esta tarea, la foca está dotada de unas potentes garras delanteras, estructuras robustas y planas que funcionan como herramientas de excavación. Las utiliza para raspar y cortar el hielo aparentemente inquebrantable. Con este esfuerzo, el pinípedo mantiene abierto su aglú, aprovechándolo para emerger y tomar aire. Si bien ascender a este respiradero es una necesidad asfixiante, en ocasiones emerger a la superficie es lo último que el mamífero hará en su vida. Consciente del estado de vulnerabilidad de la foca al ascender a la superficie, el todopoderoso depredador de esta remota región está siempre al acecho. Empleando su muy afinado olfato, el úrsido percibe el inconfundible aroma de una fresca foca en un punto de respiración. Al detectar a una presa de tan alto valor calórico, el mamífero no tarda en presentarse a la cita. Por supuesto, frente a esta amenaza, la foca no está dispuesta a entregarse a una muerte segura, y para escapar de las garras de esta bestia blanca, vive en un estado de eterna vigilancia. El pinípedo intenta no dormitar por completo. Su estrategia es estar siempre a medio camino entre la seguridad del agua y el descanso en la superficie. Al menor crujido del hielo, al más mínimo temblor bajo su cuerpo, la foca se desliza. El peso de su cuerpo, que supera los 300 kilogramos, ayuda a que el descenso sea rápido. Al sumergirse, el mamífero desaparece en las aguas turbias, una ventaja que el oso polar no puede igualar. De vuelta a tierra firme, el rostro árido, inhóspito y hostil de la Alaska invernal comienza poco a poco a ceder. Y con esto, una nueva realidad se abre ante los ojos. La retirada del hielo derrama torrentes de agua desbocada y convierte la tundra en un laberinto pantanoso. El regreso del sol y la luz constante desata un crecimiento vegetal frenético en los valles. Este estallido de bonanza detona la cacería y la procreación,
transformando la supervivencia en una carrera contra el tiempo. Ante este nuevo escenario que contrasta del cielo a la tierra con la crudeza invernal, los depredadores entran en un éxtasis de presas. Con el ecosistema alasqueño mostrando una cara mucho más dadivosa, el zorro rojo, un formidable depredador, no tarda en embriagarse en innumerables cacerías, matando todo lo que se encuentra a su paso. A pesar de su compacto tamaño de solo 90 centímetros de largo y un peso que no supera los 14 kilogramos, este rojizo can es todo un maestro de la cacería en la nueva realidad que supone la Alaska primaveral. Esta reducida bestia no tarda en sumergirse en una elaborada cacería, en su lucha constante contra el hambre. Para esto, el rastreador de la estepa ha sido dotado con prodigiosas herramientas que le garantizan poner su afilada mordida sobre sus presas. Su silueta delgada y de extremidades largas le proporciona una agilidad explosiva, esencial para evadir peligros y capturar objetivos rápidos. El vulpino no domina por la fuerza, sino por la precisión milimétrica de sus sentidos. Su verdadero poder reside en un oído tan afinado que trasciende la barrera de la tierra. Es capaz de escuchar el movimiento de los roedores bajo la nieve y el barro a más de 15 centímetros de profundidad. El zorro no se fía de lo que ven sus ojos, sino que se detiene con las orejas giradas, analizando con una concentración absoluta el mapa sonoro que emana del suelo. Una vez que ha triangulado el punto exacto de la presa, el canino se impulsa en una acrobacia inaudita. El salto es una maniobra vertical que lo eleva a más de 1 metro de altura sobre el suelo. El golpe es una zambullida precisa, diseñada para romper la corteza vegetal y el barro, inmovilizando al roedor con el impacto. El deshielo primaveral ofrece una población masiva de lemmings y ratones de campo, presas que garantizan que la austeridad de los días bajo cero ha quedado en el pasado. Pero la verdadera astucia del zorro rojo se manifiesta en su inigualable flexibilidad alimenticia, no mostrando siquiera la menor pretensión a la hora de comer, un hábito crucial para la supervivencia en la tundra. Aunque aparenta ser un férreo carnívoro, de hecho, el zorro rojo es un adaptable omnívoro, complementando su dieta con los vastos recursos que emanan de la tierra con las nuevas agradables temperaturas. Su menú primaveral incluye la abundante cosecha de bayas, frutos silvestres y tubérculos que recolecta en los valles. A esto se suman los huevos y las crías que sustrae de los nidos de las aves migratorias que colonizan el suelo de la tundra. Esta capacidad para variar su alimentación garantiza que el canino de pelaje ígneo jamás se quede sin sustento, incluso cuando las presas se tornan escasas. Con la abundancia y el derroche de recursos de la primavera apoderándose de su hábitat, es el momento perfecto del año para agrandar a la familia. Y el zorro rojo ya ha adelantado sus quehaceres reproductivos con una temporada de apareamiento en las profundidades del invierno. Tras un periodo de gestación que dura alrededor de 53 días, la hembra da a luz. El parto tiene lugar en el santuario de la madriguera, un refugio subterráneo excavado en zonas de suelo firme, como laderas de colinas o bancales de ríos. La camada oscila generalmente entre 4 y 8 tiernos cachorros, pequeños seres ciegos y totalmente dependientes de los cuidados parentales. El hogar no es una simple guarida, sino una fortaleza subterránea. La madriguera es un complejo de túneles con hasta una docena de entradas y salidas de escape, diseñadas para confundir y evadir a los grandes depredadores. Durante las primeras 4 semanas, la madre permanece inamovible junto a los zorreznos, siendo el macho el que asume el rol del cazador, el único proveedor de la familia. Debe mantener a la hembra alimentada y asegurar que la carne fresca llegue constantemente a los pequeños. El macho enfrenta el peligro de la tundra solitaria para garantizar la supervivencia de su prole. En Alaska, el éxito del vulpino como depredador atrae inevitablemente a la competencia, lo que genera desafíos constantes, y su tamaño, lejos de favorecerlo, lo convierte en el rival perfecto para el acoso. Con numerosas bocas que alimentar,
Este perro salvaje no duda en poner en práctica algunos hábitos un tanto cuestionables, dedicándose al cleptoparasitismo, la audaz estrategia de robar la comida que otros han cazado. Con su imponente agilidad, persigue a zorros árticos o coyotes para arrebatarles una presa y huir antes de la inminente represalia. Esta táctica, aunque arriesgada, le permite ahorrar valiosa energía, pero lo pone directamente en la mira de carnívoros más grandes, quienes no tolerarán este despreciable comportamiento. El riesgo de convertirse en presa es una amenaza que nunca cesa. Los lobos grises consideran al zorro un intruso territorial, eliminándolo al menor avistamiento. El oso grizzly, al cruzar su camino, no dudará en añadir un pequeño cánido a su dieta si la oportunidad lo permite. Frente a esto, dado que el zorro no puede confrontar la fuerza brutal de los gigantes, su defensa final siempre será la huida hacia la compleja red de su madriguera. Su vida en la primavera es una danza de extrema vigilancia, donde el banquete de las crías y los roedores debe compensar el riesgo de ser devorado. La única dirección segura para el zorro es el suelo, pero la amenaza más peligrosa a su supervivencia puede descender desde el cielo en cualquier momento. Justo cuando el cazador de rostro afilado asegura un botín, una sombra alada se proyecta sobre la tundra. El zorro rojo, que ha gastado sus últimas reservas en el salto, se congela. Es la sombra de un depredador que no teme ni a los lobos ni a los osos. Con una envergadura que supera los 2,5 metros, el águila calva es el señor absoluto de los cielos, la cúspide de la cadena alimenticia de las alturas. La llegada de la primavera es para esta majestuosa rapaz el final de la escasez invernal y el comienzo de su reinado de caza. Su cuerpo, cubierto por un plumaje denso y pardo, contrasta con el blanco puro de su cola y el esplendor de su cabeza, algo que le da su nombre. El color níveo de la cabeza no es solo un emblema de la especie, sino un símbolo de madurez que se adquiere a los 5 años de vida. El rasgo más temible de este cazador es su armamento natural, forjado por la necesidad. El pico, de un amarillo intenso y curvado como un sable, está diseñado para desgarrar la carne y fracturar huesos pequeños. Sus garras, sin embargo, son su arma letal. Los talones, ganchos de hueso y queratina de hasta 6 centímetros de largo, que se cierran con una presión de más de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. El impacto es una sentencia de muerte instantánea, capaz de perforar la piel más gruesa y paralizar el sistema nervioso de la presa. Esta corpulencia y armamento están perfectamente diseñados para infundir el terror en la tundra. La mera presencia del águila calva sobre la tundra alasqueña es más que suficiente para aterrorizar al zorro rojo. El canino de pelaje cobrizo se ha esforzado en la caza, pero su esfuerzo es inútil ante el poder del cielo. La rapaz desciende en un ángulo de 90 grados, con una velocidad que corta el aire. Es una maniobra de intimidación, pues por suerte para el can, el objetivo no es la caza, sino el robo. Justo cuando el zorro intenta asegurar su presa, el águila abre los talones. El impacto del ave no busca la confrontación, sino el pánico del cánido. El zorro, consciente de que un solo error significa la muerte, toma la decisión más sensata y abandona el cuerpo, huyendo hacia su madriguera. El cazador de rostro afilado ha perdido su valioso botín, pero al menos ha conservado su vida. Pero el zorro no es el único habitante salvaje asediado por la tiranía del águila. En primavera, el deshielo trae la migración del salmón, que es la fuente de alimento más importante para esta ave. El pez de escamas plateadas asciende los ríos, y el águila, consciente del derroche de recursos que esto significa, se posa en los árboles más altos, un lugar conveniente para presenciar el espectáculo. Desde su atalaya, observa cuidadosamente el agua. Gracias a su visión de una nitidez que desafía la distancia, el ave de rapiña puede detectar un pez moviéndose en un arroyo a kilómetros de altura, un objetivo minúsculo en el vasto tapiz verde de la tundra. Al avistar a lo que parece una presa, no flaquea y desciende en picada sobre los peces, un despliegue de precisión balística.
Sus garras se cierran sobre el cuerpo del salmón, extrayéndolo del río con una fuerza inaudita en un relampagueante acto de violencia sin censura. Por fortuna para los salmones, no solo ellos deben soportar la condena de estar en la mira del águila, pues también caza a las aves marinas que anidan en los acantilados de la costa, especialmente a las crías indefensas que no pueden volar, así como liebres árticas, bisones y ardillas terrestres. Al igual que para su reciente víctima, el zorro rojo, la llegada de la nueva estación para el águila calva es el momento crucial de la reproducción. A diferencia de muchas especies silvestres que optan por una vida de cópulas sin ataduras, procreando con todos los congéneres que se encuentren a su paso, esta rapaz es estrictamente monógama, uniéndose a su pareja de por vida. El cortejo es un ritual aéreo de una espectacularidad inigualable, una exhibición de poder que, por supuesto, ocurre en los dominios de las alturas. La pareja se eleva a una altitud de hasta 3000 metros, y en la cúspide, el macho y la hembra entrelazan sus garras en pleno vuelo. Juntos, giran y caen en picada hacia la tierra, en una demostración de confianza mutua y fuerza física. Solo se separan en el último instante, demostrando su coordinación perfecta antes de estrellarse. Tras este peligroso ritual, la pareja se concentra en la construcción o renovación de su nido, hogar para los futuros aguiluchos. El nido del águila calva no es una estructura efímera, de hecho, es la construcción arbórea más grande de Norteamérica. Construido en el dosel de los abetos o picéas más altos de Alaska, la estructura está hecha de ramas, musgo y hierbas, pudiendo llegar a medir más de 2,5 metros de diámetro y alcanzar los 4 metros de profundidad. Debido a sus masivas dimensiones, el mismo nido es utilizado y ampliado año tras año, llegando a pesar más de 1 tonelada. Con el nido perfectamente acondicionado, la hembra deposita de 1 a 3 huevos, iniciando un breve periodo de incubación de alrededor de 35 días, una delicada etapa que requiere la dedicación de ambos padres. El macho se encarga de cazar y llevar el alimento al nido, mientras que la hembra protege los huevos del frío y de los depredadores oportunistas. Una vez que los aguiluchos eclosionan, comienza un período de 10 a 12 semanas de crianza intensiva, en el que los pequeños deben ser alimentados, una demanda que dispara la necesidad de cacería de la pareja. Este es el momento de mayor actividad del ave rapaz en Alaska. Si bien el águila calva no lidia con los problemas dictados por la cadena alimenticia, al ubicarse en su vértice, su supervivencia en la Alaska primaveral no deja de enfrentar desafíos silenciosos. Además de los asaltos a su nido por parte de cuervos, mapaches y búhos cornudos para devorar a sus huevos y crías, los vientos primaverales, aunque vitales para el vuelo, pueden amenazar la estabilidad de los nidos más antiguos, poniendo en riesgo a los aguiluchos y con esto a la descendencia de los amos de los cielos alasqueños. Pese a los múltiples desafíos, conocedores del carácter efímero de esta estación, las aves aprovechan cada hora de luz para cazar, procrear y asegurar que su linaje siga dominando este remoto rincón del planeta. Pero no solo el águila calva es consciente de que la primavera no durará para siempre. Con este desfile de abundancia esfumándose, el lince sabe bien que debe cazar sin piedad si no quiere perecer cuando lleguen los tiempos de escasez. Con un compacto tamaño de solo unos 60 centímetros y una masa corporal que rara vez excede los 15 kilogramos, el lince es una de esas exuberantes criaturas que aparece en medio de la biodiversidad alasqueña. Posee una silueta robusta y una espalda ligeramente encorvada, una forma que maximiza su potencia de salto. El rasgo más distintivo de este cazador son sus patas traseras, más largas que las delanteras, que actúan como resortes para impulsar su cuerpo con fuerza explosiva. Sus pies son una maravilla de la naturaleza ártica, coronados por unas almohadillas gigantes cubiertas de pelo denso y rígido. Esta adaptación reduce la presión de su peso y le permite deslizarse sobre la nieve residual y el fango primaveral sin hundirse. Su pelaje espeso, que durante el invierno era un manto plateado y grisáceo, se torna en tonos más marrones y rojizos, con débiles motas. Este camuflaje le otorga una invisibilidad perfecta en los densos bosques de coníferas
que dominan su territorio. La cabeza, compacta y robusta, está enmarcada por unas orejas triangulares que terminan en unos pinceles de pelo negro, unas antenas sensibles que captan cada crujido y susurro del bosque. El fantasmal felino no caza por la vista, sino por la escucha, una cualidad esencial para su supervivencia. Contrastando con el hostil invierno, la llegada de la primavera es la época de la cacería fácil para este depredador, que centra su existencia en una única presa, la liebre ártica. La liebre, que ha experimentado una explosión poblacional con la nueva vegetación, proporciona una fuente de alimento confiable. Pero dado que este pequeño lagomorfo no es una presa fácil, la estrategia de caza debe ser meticulosamente planeada. Al no ser especialmente un corredor de maratón, su táctica se basa en una paciencia estoica y el acecho furtivo. El felino utiliza su camuflaje para fundirse en la maleza, avanzando con un silencio absoluto que imita el movimiento de una sombra. Una vez está a pocos metros de su objetivo, desata una ráfaga de velocidad concentrada, manteniendo la persecución por no más de 50 metros. El salto final es un relámpago de garras que se estrella sobre la presa, terminando la cacería en menos de 10 segundos y emergiendo casi siempre de la maleza con una presa entre sus dientes. La abundancia primaveral le permite diversificar su dieta, asegurando sacarle el mayor partido a esta época tan dadivosa. Aves terrestres que anidan en el suelo, roedores que han salido de sus madrigueras y, ocasionalmente, pequeños zorros árticos que se aventuran demasiado cerca de su dominio pueden ser fácilmente incorporados a su variada dieta. Con los recuerdos del invierno todavía presentes, la necesidad de acumular reservas es imperiosa. Este felino, contrastando con depredadores sociales como los lobos, vive su vida en un aislamiento absoluto, marcando su dominio en vastos territorios que pueden superar los 100 kilómetros cuadrados de extensión. La primavera, aunque trae la abundancia, también intensifica la lucha territorial de estos félidos por ver quién se establece en pareja y logra proteger las zonas de caza. La intolerancia a los intrusos es máxima, y la presencia de otro macho es interpretada como una rotunda declaración de guerra. Un macho dominante patrullando sus tierras detecta el rastro de un intruso, un olor que viola la soberanía de su territorio. Con la intrusión, el encuentro es inevitable, pues tarde o temprano, el macho residente halla al forastero en una zona boscosa y silenciosa. Ambos felinos se detienen, erizando el pelo de su lomo. Los pinceles negros de sus orejas se echan hacia atrás, mientras un rugido sordo y áspero rompe el silencio del bosque. El combate es una batalla rápida, pero cargada de una ferocidad sin precedentes. Los linces se alzan sobre sus patas traseras, exponiendo las garras delanteras, y se golpean el rostro o cabeza. Los talones se abren en rápidos arcos, buscando desgarros profundos en la piel. Los mordiscos se dirigen al cuello y a las patas, intentando inmovilizar al oponente. La lucha es una exhibición de agresividad pura, una disputa violenta por el derecho a cazar y a dominar. Por lo general, el felino más robusto, casi siempre el dominante del territorio, con una fuerza superior, logra inmovilizar a su rival, y, con un gruñido final, el usurpador es forzado a la huida, marcando el final de la confrontación. El lince victorioso reafirma su soberanía, dejando una clara advertencia de que ese coto de caza no será compartido. La primavera trae consigo otros desafíos además de la competencia interna. El felino fantasma debe mantener una vigilancia constante ante los gigantes de Alaska. El glotón, un carnívoro de agresividad legendaria, puede robar sus presas si el lince no las asegura de inmediato. La jauría de lobos grises representa una amenaza mortal de la que el lince solo puede escapar trepando a la seguridad de la copa de un árbol, su refugio final. La supervivencia del maestro de la emboscada en la primavera es una mezcla de destreza atlética y extrema cautela, un ciclo constante de cazar la liebre y defender su derecho a existir en la tierra que ha reclamado.
Lejos del bosque boreal custodiado por el solitario lince, al sur de este vasto imperio salvaje aparece un nuevo escenario donde la batalla por la supervivencia en Alaska toma otros matices. A medida que el hielo marino retrocede, la vida se traslada a los acantilados de la costa, lugar donde la batuta de la rutina salvaje pasa de agresivos felinos y feroces cánidos a pequeños navegantes de las olas. Con una altura que apenas supera los 30 centímetros y un peso que rara vez alcanza el medio kilogramo, el frailecillo atlántico es una de esas peculiares formas de vida del ecosistema alasqueño. Esta diminuta ave marina, vestida de smoking natural, es la antítesis del águila calva. Su plumaje, negro en el dorso y blanco inmaculado en el pecho, le confiere un camuflaje perfecto en las aguas. La característica más llamativa de este payaso de mar es su pico. Durante el invierno, este se tiñe de un color apagado y tímido, pero en primavera, al igual que su hábitat, se cubre de vivos tonos adornado con rayas de color amarillo, azul y rojo brillante. El pico, además de ser un adorno de cortejo, es una muy útil herramienta de pesca eficiente. A diferencia de las aves terrestres, sus alas son cortas y robustas, perfectamente adaptadas para la propulsión submarina. El frailecillo no nada, sino que vuela bajo el agua. Sus alas baten el agua con una potencia de hasta 100 aleteos por minuto, lo que le permite alcanzar velocidades vertiginosas. Con esta propulsión, puede sumergirse a profundidades de más de 60 metros, aunque rara vez supera los 30. Al igual que en tierra, la primavera alasqueña desata la abundancia de vida marina, por lo que, en esta estación, el ave puede comer hasta atiborrarse. El pequeño pájaro marino se alimenta principalmente de lanzones y arenques, diminutos peces que se congregan en grandes cardúmenes. Para darles captura a estos frescos bocadillos de mar, el frailecillo utiliza las pequeñas espinas que cubren su pico para sujetar las presas. Al sumergirse en una pesca, puede atrapar y transportar hasta 12 peces a la vez, alineados perfectamente a lo largo de su pico, mientras continúa cosechando su festín. Esta capacidad es vital, pues la primavera es la época del anidamiento. El frailecillo es una criatura intensamente social en tierra, reuniéndose en colonias masivas que pueden sumar miles de individuos en los acantilados rocosos de Alaska. El anidamiento ocurre en la cima de los acantilados, donde excavan túneles en la tierra. Estas madrigueras, que pueden tener hasta 1 metro de profundidad, son su santuario. Al igual que el águila calva, la pareja de frailecillos es monógama y utiliza la misma madriguera año tras año para la puesta. La hembra deposita un solo huevo, la esperanza del futuro de su especie. Como responsables progenitores, ambos padres se turnan para incubar el huevo y luego para alimentar al tierno polluelo. Cada viaje de pesca del frailecillo es una carrera contra el tiempo, pues debe llevar la carga de peces frescos a su cría con la mayor premura, pero esto implica enfrentar el asedio. Conocedora de las inigualables habilidades en la pesca del frailecillo, el ladrón del aire, la gaviota, patrulla constantemente los acantilados en búsqueda de una comida fresca con nulo esfuerzo. La gaviota ataca al frailecillo en pleno vuelo, forzándolo a soltar su preciada carga, mientras el pequeño pájaro marino, en un intento de proteger lo que por derecho es suyo, realiza maniobras evasivas y zigzags frenéticos para escapar del robo aéreo. Aunque en numerosas ocasiones los saqueadores consiguen despojar al ave del sustento para su progenie, tras varios viajes de pesca, el frailecillo consigue por fin llegar con un fresco arenque hasta el nido. La cría, alimentada exclusivamente con pescado, gana peso rápidamente, un ritmo acelerado de crecimiento que asegura que el pequeño pichón estará listo para cuando llegue el momento de partir en vuelo. El fin de la primavera se acerca, y con ello, el regreso a la soledad del vasto océano. La migración del frailecillo señala el inexorable avance del tiempo, pero en tierra, el invierno es ahora un recuerdo distante. El reino de los acantilados cede su protagonismo a los valles interiores de la Alaska más salvaje. Con el sol dominando el cielo y el deshielo ya completado, el ecosistema ha alcanzado su punto máximo de frenesí alimenticio.
Es en esta etapa de abundancia desbordada donde se afianza el dominio del depredador más temible, el corpulento oso grizzly. Esta gigantesca mole parda lleva ya semanas despierta, cazando sin tregua y devorando mundos enteros. El ayuno invernal ha sido mitigado y el oso ha logrado recuperar la masa muscular perdida, convirtiéndose nuevamente en una copiosa bestia. Con una altura que supera los 2,5 metros erguido y un peso que suele rebasar los 500 kilogramos, el grizzly es una montaña viviente, un bloque de puro músculo y fuerza bruta. Su silueta, dominada por la distintiva joroba sobre los hombros, lo hace imponerse a simple vista como un titán que no tiene rival en la tundra. El oso es un omnipotente omnívoro cuya estrategia de supervivencia radica en la diversidad de su dieta. A pesar de ser un enorme coloso, el úrsido no muestra el menor inconveniente de adaptar su dieta a lo que la creación ponga en su camino. Excavando sin descanso en la tierra blanda de la primavera, devora tubérculos y raíces ricas en carbohidratos que han comenzado a brotar. El derretimiento también expone a los pequeños roedores que viven bajo tierra, como las marmotas y ardillas terrestres, que son de inmediato consumidas enteras, alimentos rutinarios en primavera que en invierno serían todo un lujo. Con el deshielo de los ríos, las aguas se colman con la base de su dieta para esta época del año: una inmensa cantidad de fresco salmón. El depredador de las cataratas se planta en las cascadas y los remolinos, allí donde el salmón inevitablemente debe saltar. El grizzly utiliza un método simple pero efectivo: la emboscada paciente y el golpe certero. La captura es un golpe de garra o un mordisco rápido que consume la carne grasa, desechando lo que no le sirve. Pero el banquete primaveral no termina en el río, pues el oso también se beneficia del carroñeo. Su tamaño y reputación le permiten robar restos de alces o caribúes cazados por otros depredadores, una comida a un relativo bajo costo y de un aporte considerable. Conforme la estación avanza, se intensifica la competencia por estos recursos, que se vuelven cada vez más escasos. El río se convierte en un campo de batalla donde la jerarquía se establece con violencia ineludible. Los machos más grandes y fuertes se adueñan de las cascadas, los puntos estratégicos de mayor captura. Los osos más jóvenes y las hembras deben conformarse con las zonas de menor caudal, siempre bajo la amenaza de ser desplazados por un congénere más poderoso. El enfrentamiento territorial es brutal y directo, impulsado por la urgencia de alimentarse y el celo reproductivo. De pronto, dos machos rivales se encaran, alzando sus cuerpos monumentales sobre el agua. Los rugidos, cargados de furia y advertencia, son un eco ancestral que se extiende por todo el valle. La pelea es un violento altercado, una demostración de poder, donde las garras se hunden en el pelaje grueso y los colmillos buscan infligir heridas. El objetivo de la lucha es la humillación y la retirada, pues el grizzly no acepta rivales en sus dominios de caza. La victoria asegura el acceso tanto a la mejor pesca como a las hembras disponibles. Con la época de reproducción a la vuelta de la esquina, los machos que logran imponer su dominio se garantizan su lugar de privilegio ante las féminas receptivas. Los machos victoriosos persiguen a las hembras en celo, entablando un lazo que durará varios días de constante vigilancia. Mientras los sementales deseosos de cópula acosan a las osas, las hembras que protegen a sus oseznos nacidos en el invierno anterior viven bajo una tensión constante. Los machos de grizzly tienen una reconocida reputación de infanticidas, en un comportamiento despreciable que busca matar a las crías para forzar a la madre a entrar en celo y aparearse de nuevo. La madre grizzly se convierte en una fiera defensora, con una única misión de resguardar su prole. La hembra ataca a cualquier macho que se acerque a su zona de forrajeo con una ferocidad inaudita, confiando en su capacidad de distracción. Mientras ella combate, los oseznos trepan a la seguridad de un árbol, su único santuario contra la tiranía del macho. La primavera, aunque generosa, es cruel con los pequeños.
pues solo la mitad de los oseznos lograrán sobrevivir a su primer año de vida en la implacable Alaska. Pese a que los osos grizzly son depredadores formidables, ápices en la vasta cadena alimenticia alasqueña, existe una amenaza a su supervivencia, una que no conoce de piedad y que ignora cualquier postura amenazante o rugido de advertencia. La fragmentación de su hábitat es un peligro latente para la vida del majestuoso oso grizzly. La expansión de asentamientos humanos, la construcción de carreteras y la explotación de recursos reducen drásticamente su vasto territorio de caza. Esta invasión los obliga a tener encuentros fatales con los humanos, donde el úrsido siempre lleva las de perder. La caza, tanto legal como furtiva, castiga sus poblaciones de forma lenta pero constante. Su contraparte blanquecina, el formidable oso polar, tampoco está exento de esta realidad. El calentamiento global diezma la base de su ecosistema, el hielo marino. La retirada prematura del hielo en primavera fuerza a estos gigantes a nadar distancias extenuantes o a buscar alimento en tierra, aumentando el riesgo de inanición. Para el amo de los cielos, el águila calva, la influencia humana también es una sentencia de muerte. La contaminación de los ríos y lagos afecta directamente a la población de salmón, que es la principal fuente de alimento para sus polluelos. El uso de pesticidas y metales pesados en las zonas de anidación debilita la cáscara de sus huevos, comprometiendo fatalmente su reproducción. Desde el gigante grizzly en el valle hasta el frailecillo en el acantilado, la vida salvaje de Alaska se enfrenta a un enemigo silencioso e implacable. La resiliencia de estas especies es un testimonio de la fuerza de la naturaleza en un lugar donde el mayor desafío no proviene de lo salvaje, sino del despilfarro y la sobreexplotación de los recursos naturales. Es nuestra responsabilidad impulsar políticas de conservación que protejan la pureza de este ecosistema invaluable. Con esfuerzos orientados a su preservación, podemos lograr que los osos sigan rugiendo, los lobos aullando y las águilas volando en esta vasta e indómita tierra. ¿Te has asombrado con los relatos de las especies silvestres de la Alaska salvaje? Entonces no te vayas sin regalarnos tu merecido like. De igual manera, puedes escribir en la caja de comentarios cuál especie silvestre ha sido tu favorita. Para que estés al día con nuestros siguientes estrenos, te invitamos a suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones. Y por último, si quieres apoyarnos en nuestra misión de que cada vez más personas conozcan sobre la lucha por la vida de los habitantes salvajes de los rincones del planeta, puedes compartir este video con tus amigos. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de numerosas manadas, corpulentos osos, voraces felinos y sobre todo historias de vidas salvajes.